Bienvenidos a su curso de desarrollo en Angular. Hola, bienvenidos a otra entrega más de su curso. En este video vamos a trabajar los pipes. ¿Pero qué son los pipes en Angular? Los pipes básicamente son elementos que podemos utilizar para formatear la información que está almacenada en las variables y de esta forma presentarlas de una forma mucho más ordenada y con algún tipo de máscara de presentación, como por ejemplo un formato de fecha, un formato de moneda y demás. Ok, entonces el primer pipe que vamos a trabajar es aquel que nos va a permitir darle formato y presentación a la fecha. Para esto vamos a trabajar con nuestra ruta de home y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es a declarar una variable de tipo número llamada fecha, la cual le vamos a asignar date.now. Date.now es una función que nos va a permitir obtener la fecha actual, pero noten ustedes que esa información se la estamos asignando a una variable numérica. Después de hacer el proceso de la creación de la variable en nuestro componente, en nuestro archivo de tipo TypeScript, nos dirigimos a nuestro archivo HTML y sencillamente voy a hacer la impresión del valor de la fecha para revisar cuál es el resultado. Abrimos el navegador, damos inicio y notemos que este proceso nos da como resultado un valor de tipo numérico. Este valor numérico cambia constantemente debido a que estamos obteniendo la fecha en su totalidad con las horas, minutos y segundos. Por eso es que varía de esta manera. Este tipo de procedimiento es muy aconsejable, por ejemplo, si nosotros tenemos un número consecutivo en una base de datos y lo queremos crear de forma manual. Entonces, de esta manera generamos un valor que no se va a repetir, ya que nos va a tomar el tiempo en horas, minutos y segundos y la fecha. Muy bien, ahora sí, vamos a implementar nuestro pipe. La primera opción que tenemos dentro de una tantas opciones que tiene este pipe es poder mostrar la fecha teniendo en cuenta el formato de hora, minutos y segundos. Noten ustedes que tiene unos parámetros adicionales. El primer parámetro, que es la A, hace referencia a que si esta hora está expresada en antes de meridiano y posterior al meridiano, es decir, AM o PM. La Z hace referencia a la zona horaria. Vamos a mirar cuál es el resultado de este procedimiento. En el caso mío tenemos la hora, estamos PM y estamos en la zona horaria, en el meridiano de Greenwich, en la zona 5. Este tipo de pipe tiene otras variantes. Tenemos la variante date sin ningún parámetro, el cual nos va a ofrecer la siguiente información. Nos va a mostrar la fecha en formato abreviado, el día y el año. Tenemos la fecha corta, en el cual nos muestra el mes, el día, el año en 2 dígitos. Nos muestra la hora sin la zona horaria. Tenemos por acá otro ejemplo en el cual obtenemos el año, el mes y el día.
¿Cómo hacemos esto? Acá tenemos, por ejemplo, si quiero obtener el año en el que estamos, o en la fecha del año, el año de la fecha, perdón, aquí le coloquemos la Y. Si queremos el mes, le colocamos la doble M mayúscula. Si queremos el día, le colocamos la doble D en minúscula. Si quiero darle un formato especial a esa fecha, pues simplemente utilizamos los parámetros correspondientes y le aplicamos el separador que queramos. Es importante entender que el pipe que le apliquemos nosotros a nuestras variables no van a alterar el contenido de las variables. Simplemente se va a utilizar para darle un formato a la información y de esta manera mostrársela al usuario final de una forma mucho más entendible. El siguiente pipe que vamos a analizar es el pipe de slides. Este pipe básicamente nos va a permitir extraer información de una cadena o de un objeto y de esta manera crear una subcadena o extraer unos subelementos de un conjunto de datos, como por ejemplo un array. Entonces vamos a ver cómo funciona. En nuestro ejemplo hemos declarado dos variables, una de tipo cadena y la otra de tipo objeto, de tipo array, que va a contener unos elementos. Ok, vamos a analizar este pipe con unos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos acá es el siguiente. Tenemos la cadena. Le estoy indicando que utilice el pipe slides. Este pipe recibe dos parámetros, el inicio y el final. Este parámetro es obligatorio, este parámetro no es obligatorio porque por defecto él considera este parámetro como indefinido, es decir, n cantidad de posiciones. ¿Qué sucede acá? Vamos a ejecutar nuestro ejemplo, pero antes de esto vamos a hacer un h2 y voy a imprimir la variable str. Fijémonos que tenemos nuestro texto. Y en el ejemplo que estamos analizando, simplemente le estoy diciendo, oiga, desde la posición 2 hasta la posición 4. Vamos a analizar. Posición 2, 0, 1 y 2. O sea, empieza desde la E hasta la posición 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Pero noten algo bastante particular, que la última posición que se marca utiliza la fórmula de n-1, es decir, que no va a tomar la posición 4 real, sino va a tomar el valor de un elemento antes al que hemos definido. Si yo quisiera tener la T, entonces tendría que indicarle al código acá que hoy está la posición número 5. Al indicarle que voy hasta la posición número 5, entonces vamos a revisar, ya tenemos hasta la T. Como les indiqué anteriormente, el fin me lo va a marcar en n-1.
Tenemos la posibilidad también de trabajar con arrays. En este caso vamos a mirar que tenemos el slides en la posición 1 hasta la posición 4. Vamos a mirar el comportamiento. Como vemos en la impresión, tenemos los valores originales del array que van desde el 1 hasta 5. Como le estamos indicando en el método de slides que vaya de la posición 1 hasta la 4, 0, 1, entonces empieza desde el 2 hasta la 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces va a tomar los tres valores. Por eso es que nos imprime 2, 3 y 4. Muy bien, vamos a trabajar ahora con el siguiente pipe. El siguiente pipe nos va a permitir manipular los números decimales de un valor. Entonces vamos a ver cómo funciona. Para esto, sencillamente lo que vamos a hacer es a declarar una variable llamada pi y vamos a utilizar la función matemática matf y usamos .pi. Ya aquí obtenemos el valor de pi. Voy a guardar. En este caso pues tenemos ya la variable pi y simplemente en el documento HTML, en nuestra vista, voy a hacer el llamado de la variable y lo que vamos es a obtener este valor. Entonces vamos a ver cómo hacemos para restringir la cantidad de decimales en un número decimal. Para esto pues vamos a usar el pipe correspondiente, que es el number. Observemos cómo funciona. Tenemos, igual que los anteriores, tenemos la variable, tenemos el símbolo de pipe o de tubería, el nombre del pipe, en este caso number, y acá estamos expresando que queremos tener un número entero y en este caso no queremos ningún número decimal. En el siguiente ejemplo del pipe queremos 4 números enteros y ningún decimal. En este caso, si la cantidad de números enteros no es adecuada, es decir, por ejemplo, si es un número entero, dos números enteros, pues lo que va a hacer es a rellenar de ceros al lado izquierdo de ese número. Y tenemos el último ejemplo que utiliza el punto y no tenemos ningún valor a mano izquierda. Esto quiere decir que vamos a soportar cualquier cantidad de números enteros. Y acá simplemente estamos indicando que vamos a imprimir dos números decimales. Vamos a ver cómo funciona. Como vemos, aquí hemos eliminado los números decimales. Aquí simplemente coloca ceros hasta completar la cantidad de números enteros que vimos que eran 4. Y en el último ejemplo limitamos la cantidad de números decimales a 2. Muy bien, vamos con el siguiente pipe, que es bastante interesante trabajar. El siguiente pipe es el de porcentaje. Este pipe nos permite expresar valores con el símbolo de porcentaje. Para esto vamos a definir las variables correspondientes. Muy bien, aquí ya hemos declarado nuestra variable llamada promedio. Le puse un valor de 0.1. En el HTML hice uso del pipe de porcentaje. El pipe de porcentaje es la palabra percent, donde aquí vamos a obtener lo siguiente: el porcentaje, y acá podemos expresar el pipe de porcentaje y podemos indicar también la cantidad de decimales que queremos para nuestro pipe. En este caso aquí estamos indicando que queremos n cantidad de números decimales.
Vamos a mirar cómo se presenta esta información. Fijémonos que nos va a presentar el 10%. Pero ¿por qué el 10%? Esta es una característica del método, del pipe, ¿sí? Al igual que por ejemplo en Excel, nosotros sí tenemos algunos porcentajes y los expresamos el 10% para el 10% es el 0.1. Los porcentajes siempre están marcados entre dos rangos, entre 0 y 1, donde 1 equivale al 100%. ¿Qué pasaría si a mi código le pongo acá el 10%? Asumiendo que humanamente para nosotros este es el 10%. ¿Qué pasaría a nuestro código? Él va a entender que es el 1000%, lo cual no es correcto. Una manera de poder solucionar esto es ser muy precavidos con este porcentaje y este valor dividirlo siempre en 100. Entonces acá puedo decirle dividido en 100. Guardo los cambios y por acá ya podemos obtener que es el 10%. Incluso si no quiero hacer esta división en el archivo de la lógica de TypeScript, lo podemos hacer también en el archivo de vista sin ningún problema. Revisamos y ya obtenemos acá nuestro valor tal y como lo deseamos presentar y estamos ya indicando que es el 10%. Es importante tener en cuenta este parámetro. Muy bien, con esta breve explicación hemos visto nuestros primeros pipes y cómo se trabajan y cómo podemos presentar la información. En el siguiente video vamos a continuar trabajando con los pipes. Nos vemos en la siguiente entrega. Si el video ha sido de gran utilidad para ti, suscríbete al canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Si el video te ha gustado, dale clic en me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.